Buenos días y bienvenidos a todos. Hemos dejado ya los 5 minutos de rigor, ¿no?, para que se fuesen conectando los más rezagados, y vamos a empezar ya con este primer encuentro organizado por FINSA dentro del Madrid Design Festival, en el que este año hemos pasado todas nuestras actividades al formato online debido a la situación sanitaria. Este es el primer evento que organizamos dentro del festival en el mes de febrero. Es una mesa de debate donde vamos a tratar el tema del co-living y nuevas formas de entender el hábitat, pero no será la única actividad que tenemos en el festival. Organizaremos otra mesa de debate el próximo día 18 a las 5 de la tarde, donde hablaremos de impresión 3D aditiva. Y también la última semana de febrero organizamos un taller de mood board que ya organizamos el año pasado de manera presencial en nuestro espacio de Madrid, FINSA 21. La verdad que fue un gran éxito y no queríamos dejar de organizarlo por la situación sanitaria, así que lo haremos de manera online. La información de todas estas actividades la podréis consultar en las redes sociales de FINSA, tanto en Instagram, LinkedIn, así que os animo a estar atentos por si queréis participar. Y bueno, nada, antes de empezar, unas pequeñas indicaciones para el buen funcionamiento del evento. Como podéis ver, la sesión está siendo grabada, podéis ver el símbolo de REC en la esquina superior, con lo cual a todos los participantes os vamos a enviar el vídeo en los próximos días, y también estará colgado en el canal de YouTube de FINSA por si lo queréis volver a consultar. También es importante que mantengáis cámara y micrófonos apagados para un buen funcionamiento, que podamos escuchar bien a los ponentes. Y también que si tenéis preguntas, disponemos del chat que podéis ver en la parte derecha, con lo cual ya desde los primeros minutos podéis ir dejando ahí vuestras preguntas, y al finalizar la sesión reservaremos 10-15 minutos para aquellas preguntas que tengáis. Y bueno, empezamos ya con este encuentro sobre co-livings, que es un modelo que se ha ido implantando en los últimos años en algunas ciudades y que parece un modelo que encaja muy bien para un perfil de usuario joven, persona que tiene que viajar, desplazarse por trabajo, y que también se ha fusionado con otros modelos, ¿no? Por ejemplo, hablaremos, ¿no?, de esa fusión de co-living, coworking. Y para hablar de todo ello hemos contado hoy con 3 invitados. Os los voy a ir presentando. La primera de ellas es Alicia Regodón. Alicia es Space Designer y Project Manager en Urban Campus. Es graduada en Arquitectura y Urbanismo, experta en diseño de espacios innovadores. Su trayectoria ha pasado por España, China, Australia, y como os decía, hoy en día está en Urban Campus, donde trabaja en la transformación de espacios residenciales y de trabajo. Contamos también con José Antonio de Pedro, que es cofundador y CEO de Commuty. José es ingeniero industrial y arquitecto y actualmente dirige la estrategia de Commuty con el objetivo de reposicionar activos en nuevos usos como co-living, multifamily y otros nuevos modelos. Y por último, contamos también con Luis Suárez Contero, que es ingeniero de edificación y es especialista en Workplace del equipo de consultoría técnica de FINSA. Tiene una larga experiencia en asesoramiento en proyectos de arquitectura e interiorismo, y dentro de Grupo FINSA pues coordina con diversos departamentos su trabajo para tratar de entender mejor los diferentes contextos de los espacios de trabajo y así poder proceder con nuevos desarrollos industriales y servicios. Y bueno, una vez ya presentados nuestros 3 ponentes, si os parece, comenzamos a hablar y a comentar sobre este nuevo modelo que tenemos, que es el de co-living. Y yo creo que la primera pregunta sería si el co-living es una moda o es un modelo que ha venido para quedarse. Si os parece, empezamos con Alicia. Hola. Hola Eva, muchas gracias y gracias por la invitación a este evento. Bueno, nosotros en Urban Campus yo creo que lo más importante para entender el co-living es también la necesidad de sus usuarios, ¿no? A mí me gusta explicarlo como una necesidad y una oportunidad. La necesidad es que somos seres sociales, o sea, desde nuestros orígenes vivimos en comunidad, ya sea en pequeñas aldeas, pueblos, familias, como queramos entenderlo, ¿no? Y la ciudad, lo que ha hecho estas grandes ciudades y otros lugares y también el movimiento
de nosotros cada vez más constante, esa flexibilidad, ese movimiento, nos hace que poco a poco nos distanciemos físicamente de esas redes seguras, que es lo que nos acercan a esa sensación de familia, de hogar o de sentirnos con nuestros seres queridos, ¿no? Y esa necesidad no va a cambiar nunca, no va a cambiar. Lo que sí que el otro lado de la baraja es esa oportunidad. Luego la oportunidad está en la nueva tecnología, poco a poco la nueva regulación y eso es nueva forma de entender la ciudad y esos espacios cada vez más flexibles, que es lo que hacen también el co-living, que nos hacen juntar esa necesidad con esa oportunidad de esos espacios para crear el co-living, que es un lugar donde se crean redes, donde también las personas conviven, reduciendo su espacio privado para fomentar cada vez más esos espacios compartidos, ¿no? Entonces, por eso en Urban Campus nos gusta decir que, bueno, y creemos fielmente, porque además es lo que estamos viendo en el mercado, que no va a ceder y no es una moda pasajera. Sí que es verdad que se irá actualizando o irá cambiando también, como cambian estas sociedades de las que vamos hablando, pero creemos que es algo que viene pisando fuerte y viene para quedarse para las próximas generaciones. No sé si mis compañeros piensan lo mismo y quieren añadir algún punto. Discrepo con Alicia. No, es broma, es broma. Gracias, Finsa. La verdad es que siempre es un placer charlar con vosotros. Además, os conocemos ya desde hace unos años y siempre es entretenido y además un honor compartir la mesa con Alicia y con Luis, porque bueno, con Luis hemos trabajado en algún que otro proyecto ya y con Alicia prácticamente te veo todos los días ya, o sea que... Pero bueno, es un placer y además Alicia tiene un conocimiento sobre el urbanismo y las ciudades que es tremendamente interesante. Yo la verdad es que comparto bastante lo que dice Alicia, creo que además un aspecto importante sobre el co-living es entender que es una solución residencial y lo que estamos hablando es ofrecer un alojamiento a una sociedad que ha cambiado y que nosotros no hemos sido capaces, tanto desde el punto de vista de inversión, que yo puedo a lo mejor representar más, como desde el punto de vista de la arquitectura o del diseño de espacios, que no ha sabido adaptarlo, ¿no? No ha sabido adaptar esos cambios que ha habido en la demanda con unos cambios en las ofertas. Si monitorizamos un poco los cambios y el por qué es una tendencia que se va a quedar es porque, bueno, algo que sabemos todos, que es la población crece y la población crece no de forma asimétrica. La población crece más enfocado a hogares de 1 y 2 personas, donde la soledad es uno de los grandes problemas en las grandes ciudades. Está muy bien que hagamos Meet, está muy bien que hagamos Zoom, pero a todos nos apetece tomar una cerveza juntos cuando terminamos el trabajo, no tomarla virtualmente, ¿no? Aunque soluciona, pero no soluciona todo. En ese sentido, claramente la tendencia, si lo analizamos desde un punto de vista puramente de inversión, diríamos que la demanda no hace más que crecer, y es cierto, mientras que la oferta está muy, muy atrasada en ese aspecto. Y ahí es donde, bueno, existe la oportunidad de desarrollar co-living y desarrollar co-living en múltiples formatos que, bueno, que probablemente hablaremos más tarde. Bueno, me animo yo. Nada, igualmente, pues agradeceros a todos, ¿no? Tanto a los compañeros ponentes, ¿no? A José Antonio, Alicia y, bueno, Eva por toda la preparación también, ¿no? Y bueno, a toda la audiencia. Espero que les resulte, ¿no? de interés. Bueno, comparto un poco todo lo que han dicho, ¿no? Mis compañeros. Principalmente yo creo que cubre, pues, una necesidad, ¿no? Como decía Alicia, en momentos de incertidumbre que hemos venido arrastrando años atrás, como el que nos encontramos ahora precisamente también, con un acceso a la vivienda en muchos casos, ¿no? Casi en la mayoría complicado, ¿no? En cuanto a costes, ¿no? En cuanto incluso también a disponibilidad en el mercado, ¿no? De activos interesantes, ¿no? Y demás. Y bueno, creo que soluciona un poco también las necesidades, ¿no? Bueno, de una generación un poco más nómada quizá, ¿no? Que la de generaciones anteriores, que quizá valoran más la parte experiencial, ¿no? Esa vivencia, ¿no? Más que lo que es la posesión de una vivienda, ¿no? Un activo en ese sentido. Y creo que, bueno, que esa búsqueda de comunidad puede estar muy, muy bien solucionada, ¿no? en este tipo de espacios, ¿no? O de viviendas, ¿no? Y bueno, creo que tendrá sus evoluciones, seguramente, como todos los usos, los espacios. Pero bueno, creo que esta crisis, ¿no? O este contexto que estamos viviendo actualmente puede convertirse en un acelerador, ¿no? de estos cambios, ¿no? Y hacer que se implante realmente, ¿no? Todo este tipo de soluciones. Bien, pues parece que coincidís los tres en que
El co-living viene para quedarse y ¿cómo creéis que va a evolucionar? Vemos que ya hay el formato híbrido de co-living, coworking, pero hay otras opciones, otras posibilidades de mezclar la parte residencial con otras tipologías de espacios. Pues yo creo que o sea, tendremos una evolución que se irá adaptando a la población, como hemos dicho al principio, ¿no? O sea, el co-living que ha nacido en los últimos años tiene un enfoque muy centrado en jóvenes y probablemente en el corto plazo empezaremos a ver modelos de co-living más centrados en senior, porque es otro de los grandes targets de población que tiene un desfase importante entre la oferta y la demanda, y el problema de la soledad, aunque es un poco lanzarnos piedras en nuestro propio tejado, pero es mucho más importante en gente mayor que en gente joven. Los jóvenes siempre tenemos un poquito más de flexibilidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el co-living senior es algo que se lanzará. Para familias también, probablemente. O sea, al final lo que sucederá es que el modelo residencial será, pues en ese sentido, intentará abarcar el resto de la población. Si nos vamos a usos, efectivamente la hibridación de usos pues hará que el coworking se integre más con el co-living, que ya de por sí sucedía, no había espacio de co-living que no tuviera de por sí un espacio de coworking, pero ahora probablemente pues las dimensiones de ese espacio haya que aumentarlo en el futuro. Pero luego también es verdad, y ahí dejo a Alicia continuar, pero es verdad un poco que uno de los escollos es cómo juntar esa hibridación con la normativa urbanística, que no permite para nada la hibridación. Y en ese sentido te encuentras con un muro que, por muy creativo que pueda ser, es difícil de resolver, y es ahí probablemente donde la flexibilización de la reglamentación es lo que permitiría esa hibridación de usos, el poder tener cortas estancias con estancias de 11 meses en un mismo edificio porque es necesario, porque hay hoteles que su demanda se va a ver totalmente reducida en los próximos años. Bueno, ¿por qué no permitir largas estancias en Barcelona en un edificio de uso residencial, que es lo que entendemos como hospedaje, ¿no? Por ejemplo, o en Madrid, que se pueda hacer en un uso terciario, un uso a largo plazo, o en un uso residencial que podamos hacer un largo plazo, un corto plazo. Sí, yo, como dice José, estoy de acuerdo. O sea, en Urban Campus somos también pioneros en espacios tanto de coworking como de co-living como híbridos, ¿no? Y sobre todo mucho en la integración de nuestros usuarios con estos espacios. ¿Qué quiero decir? Muchas veces la persona que viene por un co-living luego tiene interés también de usar los espacios de trabajo, o al revés, nos conoce a partir de los espacios de trabajo y se interesa por el co-living. Entonces, como dice José, yo creo que en los próximos 5 años la clave está en conseguir que la regulación también nos siga los pasos, ¿no? No se quede atrás con lo que son las necesidades de los usuarios. Pero me atrevería a decir más allá de que esto es en los 5 años. Si vamos un poquito más adelante o si vamos o quizás incluso antes, de nuevo la tecnología y la forma de entender los espacios yo creo que también va a cambiar. O sea, para mí la clave también sería un modelo que parta de la necesidad de la comunidad. Entonces, ahora mismo te están pudiendo pedir espacios también para vivir juntos, pero hibridados con espacios de trabajo, incluso pequeños talleres, o yo creo que el formato de espacios que den servicio a las necesidades de las personas, no tan estáticamente como una vivienda o una oficina o una tienda, cada vez lo vamos a ver más, pero para eso necesitamos que la regulación también se ponga las pilas con nosotros. Sí, bueno, yo por terminar un poco la pregunta, ¿no? Yo creo que obviamente evolucionará y creo que, bueno, lo que decía también José Antonio al principio, ¿no? Para mí es el concepto de hibridación un poco de los espacios que, bueno, creo que estamos viéndolo un poco todos, ¿no? Estamos viendo nuevos conceptos, igual que está co-living, coworking, co-living, ¿no? Conceptos como hospitality, build to rent, hay muchísima hibridación. Creo que esos cambios los marcará, como decía también Alicia, ¿no? Las necesidades del propio usuario. Surgen también pues estos nuevos conceptos, ¿no? De ciudades a 15 minutos, ¿no? De crear espacios, ¿no? Que tengas la vivienda, 15 minutos el trabajo, un centro comercial, ¿no? Y bueno, creo que todo eso va a afectar muchísimo, ¿no? Y por qué no tenerlo, ¿no? Incluso en el mismo edificio, ¿no? Pues un poco un espacio de una tienda, para el mundo del retail, de todo, ¿no? Cuesta cada vez más diferenciar muchísimas veces todos los espacios, ¿no? A nosotros internamente en FINSA nos sucede, ¿no? Cuando diseñamos propuestas de valor, ¿no? En cuanto a materiales o productos para diferentes aplicaciones y usos,
nos cuesta diferenciar o nos damos cuenta de decir, bueno, a lo mejor está el mismo tablero, la misma mesa puede servir para una oficina o para una vivienda ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué separar nosotros a lo mejor por ámbitos cuando realmente a lo mejor la sociedad está demandando un mix de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que será el usuario el que lo demande, pero seguramente evolucionará, obviamente. Yo me gustaría añadir una parte. Es verdad que hemos mencionado en esta especial revolución que estamos a veces contra o intentando participar con las instituciones públicas al respecto, ¿no? Pero creo que también hay otra parte que es la inversión y el capital. Si bien es cierto, nosotros en 2018 hicimos el primer co-living con Urban Campus. Era el primer edificio de co-living de toda España, era de las primeras veces que se destinaba inversión a ello y es verdad que el capital, estamos a 2020, 2021 ya, ha seguido, pero no ha seguido al ritmo que se esperaba, ¿no? Sí. ¿El por qué ha sido? Pues probablemente gran parte es debido a la regulación urbanística y por otro lado es porque el capital ha estado un poco esperando y ver un poco cómo se movía el sector residencial. La crisis, lo que ha demostrado, la crisis del COVID, es que el sector residencial es el sector más resiliente, es el sector más estable, es en el que juegas con una demanda que es constante. O sea, ahora todo el mundo habla del crecimiento de las segundas y terceras ciudades, de que se puede ir gente de Madrid, de que se puede ir gente de París. Sí, es probable que haya un descenso de la población. ¿En cuánto tiempo? Pues en mucho. Al mismo tiempo, la propia población en esas ciudades va creciendo. Que el resultado neto del crecimiento de esas poblaciones sea negativo es imposible, o sea, es literalmente imposible. Eso hará que cada vez más, y ya se empieza a ver a inicios de este año, ayer y antes de ayer hemos visto a lo largo de esta semana noticias que se publicaban sobre la inversión en residencial gestionado, que ahí estamos incluyendo el co-living, y ahí es donde se demuestra un poco que la demanda ha demostrado que es suficientemente estable como para que el capital pueda empezar a entrar en el sector de residencial gestionado. Y sé perfectamente además que vosotros desde Finsa estáis trabajando muchísimo en proyectos de Build to Rent, sé que Urban Campus está trabajando en proyectos de co-living y de residencial gestionado, sé que nosotros estamos como asset managers trabajando en portfolios de inversión en residencial gestionado, y ahí es donde empiezas a decir, bueno, pues lo que entre comillas y sin lanzarnos demasiadas flores, fuimos un poco pioneros, empezamos a ver el hecho de decir qué bien porque ya todo el mundo se empieza a subir a esto, ¿no? Y ahí es donde el mercado se vuelve interesante porque además el capital se está empezando a ser creativo por una necesidad que vemos de, oye, hay modelos de edificios que se nos quedan un poco obsoletos, ¿cómo combato esa obsolescencia con una hibridación de modelos? Y es ahí pues donde Luis comentaba el tema de probablemente esos hoteles que ya empezaréis a ver, de donde se empiezan a mezclar usos residenciales. El capital ha sido una de las partes que faltaban y el capital está siendo una de las partes que ahora está acelerando. Por lo tanto, es donde empezaremos a ver una tendencia donde aquellos que ya hemos realizado proyectos seguiremos realizando más, aquellos que no han realizado hasta ahora empezarán a realizar muchos más y veremos un crecimiento del sector bastante fuerte en los próximos 3 a 5 años seguramente. Bien, pues ya habéis comentado un poco anteriormente que el perfil de usuario de los co-living suele ser una persona joven que se desplaza por trabajo. No sé si este es el único perfil que detectáis a día de hoy o hay más y cuáles serían posibles perfiles usuarios de este modelo en estos próximos años. Bueno, Alicia, te cedo te la lanzo. Desde Urban Campus identificamos varios perfiles, trabajador remoto, de un perfil más internacional, móvil, que usa el coworking, que trabaja desde casa, jóvenes trabajadores nacionales, que además esto ha sido muy importante sobre todo en la época de COVID, ¿no? O sea, cómo nosotros hemos conseguido reorientar el mercado un poco a esa necesidad local también. Y, bueno, tanto expatriados como estudiantes de, bueno, no estudiantes, pero postdoctorado o research más avanzado. Pero sí que es verdad que recibimos peticiones y creemos que en el futuro va a ser mucho más importante también las familias, como decía José, senior housing, y nosotros ya estamos empezando a trabajar en líneas de build to rent o de opciones más de residencial para esto, para familias o, bueno, y en el futuro creemos que, y hay otras marcas que trabajan también senior housing. Entonces yo creo que es entender que la necesidad es la flexibilidad y que el público
puede variar, no tiene por qué ser solo un público. Lo que sí que es verdad es que el co-living que hagas tiene que cumplir las necesidades de ese público, que no son las mismas. Por eso nosotros, por ejemplo, estamos lanzando este mes unos talleres con nuestros co-livers para ver también un poco el feedback de estos espacios que tenemos y cómo creen ellos que también van a evolucionar. Yo creo que ya más o menos lo hemos ido anticipando y tanto Luis como Alicia lo habéis continuado a hablar, a mencionar, pero ¿cuál es el principal cambio que ha sufrido el sector inmobiliario, ¿no? Pues esa parte de poner el usuario en el centro, donde antes, especialmente aquellos que nos dedicamos más a lo mejor al residencial, antes era, bueno, yo construyo casas, los promotores tradicionalmente construían, vendían y ahí se colocaba la casa y ya está, ¿no? Y ahora ya hay una reflexión sobre a quién va enfocado, por qué, cuál es la definición del target de cliente, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué materiales le gusta, qué materiales no le sienta agradable, cómo es el mantenimiento de esos materiales. Y en ese sentido, el entender el usuario se convierte en la parte clave de todo el diseño del producto inmobiliario, que esa parte de diseño de producto prácticamente era inexistente antes. Ahora ya hay una definición de producto en detalle, se define un perfil de A a Z, de qué persona, qué edad, qué tipo de gustos tiene, de qué origen, de qué país de origen es y demás. ¿Eso qué hace? Pues que también, además, el co-living no se puede entender como un único tipo de cliente, sino que lo debemos entender como un formato en el cual hay muchos clientes. También es verdad que incluso esto está golpeando negativamente al propio sector de co-living, porque a veces está empezando a haber una moda de muchísimos operadores que nacen pequeños, que crecen y dicen yo hago co-living, y dices, bueno, estás haciendo un apartamento compartido. No digo que no sea co-living, pero llamemos las cosas a lo mejor por su nombre para también poder entender bien el tipo de producto que se está desarrollando. Y cuando entendemos co-living, pues tenemos que entender en que hay formatos que son estudios de 25 metros, todo incluido, con unas zonas comunes en edificios de 7.000 metros cuadrados de desarrollo de nueva planta, y tenemos modelos en los cuales a lo mejor es un apartamento compartido en un edificio, pero que luego hay zonas comunes en otros edificios. Todo puede ser co-living mientras se le dé ese enfoque de comunidad. Todos los tipos de clientes pueden entrar. ¿Puede haber apartamentos de estudiantes que sean co-living? Claro que sí. Era probablemente lo más típico que nos decían cuando abrimos el primer edificio es, esto es un colegio mayor. Bueno, pues luego le explicabas, mira, pues no es un colegio mayor, es para gente que está trabajando, hay unos cambios, es diferente, tiene un enfoque un poco diferente, ¿no? Pero en realidad, la realidad es que ¿los apartamentos de estudiantes pueden ser un co-living? Sí, puede ser un micro co-living porque hay una comunidad existente dentro de ese apartamento. También es cierto que lo que debemos evitar es esos modelos en los cuales tenemos un apartamento, 120 metros cuadrados y tenemos 12 personas viviendo. Pues no, porque al final el propio modelo del residencial, la propia calidad del producto inmobiliario se va a ver en detrimento por una densificación exagerada. Entonces, el sector se encuentra un poco en esa parte de definir qué tipos de clientes, qué ratios de densificación, qué tipos de materiales, ¿no? Y ahí dejo a lo mejor que Luis continúe con esa parte de materiales porque es lo que más entendéis vosotros, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde esa definición del producto va muy ligada a esa definición del cliente y que no hay un único cliente, que hay una serie de clientes. Yo quería hacer un poco de abogado del diablo, perdonadme, os quería casi hasta lanzar una pregunta, ¿no? Realmente, ¿no? Porque obviamente de todo lo que es el perfil de usuario conocéis vosotros muchísimo más que yo, ¿no? Al igual que, por ejemplo, hemos visto en algunos coworking o vemos algunos coworking que sí que se han especializado más a lo mejor hacia un determinado perfil, a lo mejor más enfocado a la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Y demás, ¿consideráis que se podría llegar a crear una comunidad, ¿no? De un co-living, no sé, que estuviese de gente que se dedique a un ámbito, no a un sector industrial o de cualquier otro tipo? ¿O sería demasiado concreto? ¿Lo abriríais mucho más? Si quieres contesto yo. Hombre, el co-living tiene esta red de comunidad, pero yo creo que también de entender, de empatizar y de conocer nuevas culturas. Entonces, sí que es verdad que es como decimos, no es una residencia de estudiantes, entonces no todos son estudiantes y yo creo que eso también es parte de la riqueza y del conocerse entre las personas. Por poder, o sea, un edificio se puede crear y, por ejemplo, quizás te diría yo, a veces con localizaciones específicas en la ciudad,
sí que no decimos va a ser un co-living de médicos, pero sí que, por ejemplo, creemos, pues mira, está muy cerca de la Universidad de Medicina o muy cerca de los hospitales, el personal sanitario que va a llegar a este edificio pues va a ser un porcentaje mayor. O, por ejemplo, lo tenemos en una zona muy céntrica o muy de paso de mucho extranjero, pues sabemos que en esa localización va a tener más personas quizás pues eso, de internacionales porque es lo que buscan, pero nosotros no ponemos esas barreras ni hacemos esas barreras tan estrechas, ¿no? tan identificadas, por así decirlo. Yo creo que es una cuestión del tamaño de la comunidad a la que quieras ir, ¿no? Algo que se ha trabajado muchísimo es, hay proyectos de co-living donde hay 400 personas viviendo en un mismo edificio. Yo los he visitado personalmente, no me terminan de convencer porque creo que eso genera una alta tasa de rotación que a nivel inversión te va a afectar porque tienes esa sensación de vivir en un hotel y forzosamente te ves un poco empujado a buscar algo donde tienes un poco más de privacidad o no te sientes tan abullido por tanta gente alrededor, ¿no? Entonces, lógicamente, pues hacer un co-living de 400 personas, todo digital nomás, centrado en diseño UX, pues te diría, pues no sé, lo veo un poco complicado, no digo que no. ¿Puede haber un co-living enfocado, por ejemplo, a una incubación de un tipo de startup? Sí. Una de las cosas que a nosotros nos encanta y que llevamos un tiempo trabajando es cómo podemos ligar programas de emprendimiento a edificios residenciales en los cuales tú te vas a un país, bueno, de hecho Oporto ha hecho bastante campaña al respecto, tú te vas a Oporto y tienes una solución residencial para lanzar tu startup durante 9 meses, donde vas a estar trabajando de forma intensa. A lo mejor ese enfoque a emprendedores tiene además un paso más allá y está más enfocado a lo mejor a cierto tipo de startups, ¿no? Pues sí puedes hacerlo un poco temático. Es verdad que lo que hace que a la gente le guste quedarse a largo plazo es lo que menciona Alicia, mezcla. Porque al final tú en la sociedad no vives con un único tipo de personas, vives con diferentes tipos de personas. Y eso es lo que te genera esa sensación de vivir probablemente en un hogar y lo entiendas como una solución residencial. No te gustaría vivir en la OFI todo el rato con tus compañeros, no porque te lleves mal con tus compañeros, sino porque digas, me gustaría también conocer gente que me aporte cosas a lo mejor diferentes. Y eso es lo que hace que en el largo plazo sí. Más cortoplacistas, o sea, más enfocado a estancias más cortas, yo creo que sí, sin duda puede haberlo. Os quería plantear también si creéis que las ciudades españolas están preparadas para el co-living. Así de primeras yo me imagino que encaja bien en Madrid, Barcelona, pero ¿lo veis factible en otras urbes? Comentaba ya antes José el tema de que tras el confinamiento mucha gente prefiere dejar las grandes ciudades e irse hacia zonas más rurales. No sé si esto puede afectar de alguna manera. No sé cómo veis la expansión del co-living a lo largo del territorio. Si queréis, hago una pequeña introducción y luego José es el experto. Yo creo que hay dos cosas. Una es si las personas están preparadas para tener un co-living en ese sitio. Entonces, eso depende mucho del formato del co-living. Por ejemplo, tenemos compañeros o otras empresas que trabajan en zonas de playa o zonas de campo o incluso zona de montaña con un poco otro approach, otros tiempos de estancia, otro perfil también, otro objetivo de las personas que se van allí a vivir. Entonces, yo creo que en ese sentido sí. Lo que pasa es que ahí se junta un poco la necesidad de mercado con, o sea, los números, digamos, y ahí es donde se lo voy a pasar a José y es el experto. Pero, por ejemplo, yo no veo, no sé, pues en un pueblo de la playa de Granada un co-living, como dice José, de 400 personas, o quizás ni de 60 o de 70, o formato más empresarial, ¿no? Sería otro tipo de co-living y unas personas que buscan otro tipo de comunidad. Entonces, para ello, lo más importante es el estudio de mercado. Y luego ya está, más allá, la regulación. Pero ese ya es el punto a seguir. A nivel regulación, sí, las ciudades están preparadas, hay que entenderla bien, manejarla bien, hay que saber hasta dónde están los límites. O sea, la regulación lo permite, no es que no lo permita, la regulación lo permite. Hay que entenderla y saber encajar el producto dentro de la regulación. O sea, yo no soy partidario de que se cambien las reglas, sí que se flexibilicen, sí, lo que me parece más interesante es que todos seamos capaces de adaptar el producto. Ahí es donde lo hemos hecho y yo creo que se puede continuar a hacer.
A nivel inversión, en otras ciudades de España, sí, es verdad que España es un poco caótico en el sentido de que cada plan urbanismo, Madrid-Barcelona, es como la noche y el día. Encima hay términos que se cruzan en un plan urbanístico y en otro y es complejo, limitaciones de alquiler, o sea, hay un montón de cosas que lo hace difícil. Otras ciudades, sin duda también, y de hecho hay coliving rurales que Alicia también conoce, que por ejemplo tienen un desarrollo más rápido, pues porque los propios ayuntamientos les parece interesante y empujan al desarrollo de esos coliving, porque dicen, pues qué bien, primero tengo menos carga de trabajo que lo que tiene Madrid, el técnico digamos que tiene un poco más de tiempo para ello, y segundo les parece más interesante porque les permite atraer. En los próximos años probablemente esas ciudades empiecen a atraer con el desarrollo de coliving, con un potencial movimiento demográfico hacia segundas y terceras ciudades. Es cierto que no será en el corto plazo. O sea, si la pregunta es, ¿invertiríamos mañana en Salamanca a hacer un coliving? Me lo pensaría un poco. Intentaría ver el mercado, demanda, crecimiento y demás. En el largo plazo, sin duda, o sea, sin duda se extenderá a otras ciudades. Y es verdad que el capital, como mencionaba un poco antes, no deja de ser un poco cobarde a veces y puede verse un poco reticente en los primeros inicios a decir, me voy a ir a Segovia a abrir un coliving, me voy a ir a Toledo. Pero ya se empieza a escuchar el hecho de intentar hacerlo y eso es bueno, eso quiere decir que hay. Y probablemente encima esas ciudades, como decía, tienen más flexibilidad urbanística y más, digamos, más capacidad de decir, voy a atraerlo porque quiero atraer gente. Y ahí es cuando será muchísimo más interesante, ¿no? Sí, yo hay poco más que añadir, ¿no? O sea, realmente es más un pensamiento, ¿no? Los datos los tiene José también y Alicia, ¿no? Que son los especialistas. Yo creo que sí, al final la necesidad creo que está creada, ¿no? Es latente en todas las ciudades o en cualquier ciudad, ¿no? Y creo que también está un poco el concepto de, no sé cómo lo verán mis compañeros, ¿no? De teletrabajo, ¿no? Creo que también puede facilitar mucho toda esta labor, ¿no? Y sobre todo esa necesidad o convertir en necesidad, ¿no? El retorno de mucha gente que se ha ido a las grandes ciudades, ¿no? Puede ser muy interesante, ¿no? Para ciudades de segunda o tercera dimensión, sobre todo, ¿no? Y eso sí que puede hacer que lo empujen, ¿no? Sobre todo a nivel más de autoridades y demás, ¿no? Sí, comentabais antes, ¿no? Que a veces la gente cuando le hablas de un coliving al principio lo confunde que es un colegio mayor, una residencia. Está claro que la idea es crear comunidad y ahí es muy importante el tema de los servicios. Yo de primeras me imagino, ¿no? Que hay ciertas cosas básicas que debe haber en un coliving, tema de cocina, lavandería, pero ¿cuál es la importancia real de los servicios en un coliving? No sé si nos podéis explicar un poquito más. Sí, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Urban Campus, es vital, es esencial la provisión de servicios, porque nosotros en lo que creemos es para el usuario un sistema que llamamos de plug and play, o sea, que sea muy rápido. Tú, por ejemplo, si te mudas, si quieres, pues ya te tienes que, si lo hicieses todo, pues empadronar, darle alta la luz, la electricidad, wifi, Netflix, a veces gimnasio. Pues la idea es que en Urban Campus sea todo esto muy rápido y todo esto incluido en el paquete de servicios, ¿no? Y esto también es parte del éxito y de lo que hace que el coliving no sea un piso compartido, que era una de las preguntas que veo también en el chat, ¿no? La diferencia también con un piso compartido es que tú te estás sumando a un servicio y estás entrando a compartir comunidad con las personas, pero no tienes de por medio pues esas cosas como, bueno, limpieza y un nivel de limpieza, pero esas cosas como a veces son enfados de no haber limpiado la cocina o la luz o el agua o tengo que darme de alta aquí o allá, ¿no? La flexibilidad y como mencionaba Luis antes también muy bien, la tecnología lo que nos permite es una nueva forma de gestionar estas viviendas. Y también en el futuro, y esta es la idea y esto es lo que está pasando, una manera de optimizar, ¿no? También estos recursos para todo el edificio. Cada vez más, yo creo que esto lo vamos a ver también en los próximos años. Para mí la idea de tener una caldera de agua caliente por piso debería estar obsoleta, por lo menos en modo de ahorro y de optimización y como ello muchísimas otras medidas dentro de las viviendas que se podrían optimizar. Sí, el sector inmobiliario ha hecho esa transición también al espacio como servicio. Ya lo vimos en las oficinas, probablemente oficinas y hospitality han sido los sectores que más han empujado por eso desde hace bastantes más años, ¿no? Y probablemente ahí, Finchas, lo habéis vivido
muy de cerca con vuestros proyectos. Entonces, es verdad que los servicios se convierten en un valor añadido, no tanto por un lado por la mejora de la experiencia de usuario, por otro lado porque permite un incremento del beneficio neto operacional que tiene el edificio. Es capaz de pensar en, bueno, pues son cosas chorras, ¿no? Pero si pongo una lavandería y añado ese servicio, puedo por un lado cobrar más o puedo también incluso ahorrarme lavadoras por piso. Sí, no, ¿qué sentido tiene? Al final los proyectos de residencial asequible en España han sido muy inteligentes en ese sentido y eran los primeros que reflexionaban sobre, de alguna forma, qué servicios, entre los cuales se incluyen también cosas hardware, cosas que son físicas, qué servicios se pueden añadir que permita una reducción de costes, que permita que yo pueda hacer un edificio que es rentable, pero a la vez ofrezca un alquiler mucho más asequible. Y eso se ha ido trasladando también a nivel lujo, ¿no? Entonces, sin duda esos servicios se convierten en el valor añadido y de nuevo están muy centrados en el usuario, pero también están centrados en cómo optimizar el beneficio económico de cada edificio. Sí, yo aquí podría hablar básicamente más como usuario, ¿no? Realmente, ¿no? O potencial usuario en cualquier caso, ¿no? Vaya, considero, ¿no? Lo comparaba un poco, que también lo decía José, ¿no? Con, por ejemplo, espacios, ¿no? Como los espacios de trabajo, ¿no? Las oficinas, ¿no? Hemos visto como un momento, ¿no? Años atrás, ¿no? En el que grandes sedes corporativas, ¿no? Se trasladaban hacia las afueras para hacer sedes muy grandes y demás, donde tenían que incorporar luego esos servicios, incluso de guarderías, farmacias y todo demás, ¿no? Para dar servicios al empleado y que estuviese más cómodo, ¿no? Ahora sí que hemos visto estos últimos años que la oficina se ha trasladado otra vez hacia el núcleo, ¿no? Hacia las zonas prime, ¿no? Pues precisamente para situar al empleado, al usuario, pues cerca de todos los servicios, ¿no? Y claro, qué mejor, ¿no? Que tenerlo dentro de casa, ¿no? Así que entiendo que sería todo ventajas, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues la siguiente pregunta que os quería plantear es sobre un tema que no podíamos eludir, que es el tema de la crisis del COVID. ¿Cómo ha afectado al formato de co-living? Yo así de primeras pienso, el co-living es crear comunidad y las autoridades sanitarias nos están recomendando el menor número de relaciones posibles. Entonces, ¿cómo ha afectado todas estas recomendaciones sanitarias que debemos seguir al formato de co-living? Bueno, pues empiezo yo, si queréis, por la experiencia en nuestros espacios. La verdad es que ha sido un año donde hemos aprendido muchísimo y donde se ha evolucionado muchísimo también. Ha habido varios puntos. El primero de ellos, por ejemplo, como volvemos a decir, la tecnología. Todos nuestros espacios están con llaves digitales y digitalizados, entonces toda la idea de permisos, de ocupación, de niveles de máximos de ocupación de los espacios, eso enseguida se ha podido controlar y regulándose de acuerdo a la legislación, a lo que permitía en cada momento, ¿no? Hubo un primer momento de lockdown, de clausura total, donde pues tuvimos que cerrar varios de nuestros espacios y nada, los co-livers pues lo entendían, ellos es su vivienda compartida, entonces pues se entiende. Pero sí que es verdad que a medida que ha ido pasando el tiempo, pues la labor de nuestro equipo de community, que o sea, en Urban Campus tenemos un equipo también potente de community, ha sido sobre todo pues gestionar con las personas que están viviendo ahí esta situación, ¿no? Muchas preguntas, cómo nos adaptamos y pues simplemente es pues adaptarse a lo que dice la ley, ¿no? Entonces sí que eso la tecnología nos lo ha permitido y luego pues ir entendiendo con la comunidad cuáles eran sus necesidades también en cada momento y cuáles eran las restricciones. Entonces, desde no se puede entrar, no se puede salir, no se pueden hacer check-ins nuevos, la gente no puede volver a sus países si son de otro país. Entonces, nos ha llevado yo creo que a madurar también muchísimo como empresa, ¿no? En estos edificios. Y yo creo que sobre todo vernos reforzados por cómo la comunidad, después de todo este tiempo, no ha bajado al final la demanda, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en niveles de demanda altos otra vez, entonces yo creo que eso es importante, ver un poco validado el producto. A lo mejor un poco por completar, porque Alicia ha dado bastante buenos detalles. En general, al modelo de co-living, como decía un poco al principio, no, que no suene mal, ¿no? Pero la crisis le ha dado un pequeño empujón hacia adelante, porque es una forma de demostrar que el residencial era necesario, que tenía sentido, ¿no? Es verdad,
yo recuerdo mucho que al principio, especialmente de la pandemia, especialmente en Estados Unidos, ya se empezaba a hablar de cómo hacer los edificios pandemic ready, que estuvieran listos y preparados para potenciales pandemias. Y decía, hombre, pues creo que se nos está yendo un poco, ¿no? O sea, podemos encontrar alguna forma de diseñar edificios. No digo que no haya que contemplar futuras pandemias, por supuesto que sí, pero quizá si estamos contemplando el impacto en edificios que quizá no hemos sabido controlar toda la cadena previa. Y entonces eso es que ya tendremos un problema bastante serio, ¿no? Entonces, que afecte mucho directamente un COVID al diseño de espacios, me cuesta creerlo. Es una visión muy personal, ¿eh? Que afecte a tendencias demográficas, sin duda, ya lo hemos mencionado. Que afecte al co-living positivamente, probablemente, porque demuestra un poco que es necesaria y que la gente se ha dado cuenta muchas veces, de repente ha dicho, ostras, que en mi casa vivo solo y encima no tengo un espacio de trabajo, ¿no? Quizá me vendría bien un edificio donde tenga en los locales de planta baja, que es donde probablemente va a haber una reconversión bastante fuerte en todas las ciudades, el hecho de que empecemos a incluir espacios que están abiertos al público, pero que también sirven de espacios comunes para los propios usuarios del edificio, que sea un coworking. ¿Quién no le gustaría tener ahora mismo en su casa, pues en vez de estar trabajando en su mesa, pues poder decir, bueno, pues bajo a la calle y en el local de mi edificio tengo una pequeña oficina para mí y que comparto con el resto de gente del edificio. A nivel inversión ha tenido, como decía un poco, ha sido positivo porque ha generado confianza en el residencial, ha traído bastante más capital, ha sido el año que más ha incrementado la inversión en capital de los últimos 10, en residencial, perdón. Y luego sí que es verdad que hemos visto también un poco un impacto a nivel de la relación que existe entre operador y propietario. En ese sentido, un gran operador hace un par de semanas, Quarters, declaró bancarrota en Estados Unidos porque estaban acostumbrados a firmar largos contratos de alquiler, generaba un pasivo bastante fuerte para la empresa y también en el modelo de relación que existe, por si acaso alguien luego quiere hacer una pregunta al respecto, pero que existe entre el propietario y el operador, sí está habiendo un cambio debido al COVID. Entonces, no de forma directa la pandemia, sí las tendencias que se generan debido a esa pandemia. Pues yo ya quería hacer una última pregunta antes de centrarnos en las cuestiones que tenemos en el chat, que es un poco, hablando del tema de materiales, personalización, quería saber un poco cuáles son aquellos materiales que se suelen utilizar para el diseño de espacios de co-living, teniendo en cuenta estas estancias cortas, digamos, no es un espacio donde tú entras a vivir con la idea de quedarte un largo periodo. Y saber también si ha cambiado o no por el tema del COVID. Decía José que no, pero yo entiendo que a lo mejor ahora pues hay gente que tiene una mayor preocupación en el tema de higiene, limpieza de superficies, etcétera, ¿no? Y también qué cabida hay a la personalización, ¿no? Como es un espacio en donde puede ir cambiando la gente, haya digamos, un diseño previo básico, pero todo el mundo cuando llega a un nuevo espacio donde va a vivir, pues siempre le gusta adaptarlo a su gusto. No sé hasta qué punto puede ser eso posible en un espacio de co-living. No sé si se anima Alicia, José. Alicia tiene el micro abierto ya. Ah, no, me he dejado abierto. Iba a dejar por si quería Luis también que hablase de las superficies. Bueno, nosotros lo que tenemos, o sea, estudiamos el diseño Urban Campus tiene un intermedio entre hogareño, ¿no? Y lo que llamamos homey, tecnológico, pero que no se vea, o sea, no son espacios altamente digitales, pero sí que hay presencia de la última tecnología, de las últimas necesidades y sobre todo cada vez más buscamos materiales sostenibles, por eso hemos trabajado también mucho con Finsa y acabados amables, ¿no? Porque quieras que no, es una vivienda. Yo creo que eso también es importante de un hotel, ¿no? Un hotel, si hacemos como un diagrama entre el tránsito, la durabilidad y pues, la necesidad de esos materiales más duros y más de alto tránsito, pues el hotel estaría aquí, la vivienda tradicional estaría aquí abajo y el co-living sería un intermedio, ¿no? Sí que materiales, superficies duraderas porque van a tener quizás un tránsito un poquito mayor que una residencia tradicional, o sea, que un residencial tradicional, pero sin perder esa calidez y sin perder ese diseño moderno, sostenible y
y amigable también para las personas, ¿no? Y ahí Finsa también sabe mucho al respecto. Bueno, ya tomo la palabra, ¿no? Ya el lazo de Alicia. Sí, bueno, nosotros ahí un poco en cuanto, bueno, has mencionado así varios conceptos, ¿no? Sí que cuando surgió, por ejemplo, bueno, la pandemia, ¿no? Sí que tuvimos muchísimas consultas, ¿no? Desde todo el departamento de consultoría, ¿no? En diferentes sectores, sea bien el hotelero, residencial, oficinas, un poco, ¿no? Con una preocupación, ¿no? Oye, materiales aptos pues para que sean mucho más higiénicos y demás, ¿no? Bueno, nosotros elaboramos incluso rápidamente, ¿no? Unas guías con unas pautas, ¿no? De mantenimientos, de limpieza a nivel higiene, ¿no? Entendemos que, bueno, se ha solucionado o hemos dado una respuesta, ¿no? Que entiendo, ¿no? Firme, ¿no? Para ello. Sí que seguirá habiendo una búsqueda, entiendo, además de generación de nuevos materiales, de nuevos automatismos o mecanismos, ¿no? Que permitan, pues, por ejemplo, abrir una puerta, ¿no? Directamente sin tener que tocar, ¿no? Como comentaban antes Alicia de las llaves, ¿no? Además, pues evitarlo, hacerlo todo con un simple teléfono móvil o con un detector, lo que sea, ¿no? En cuanto a personalización o materiales, más allá de, obviamente, los requisitos, ¿no? Que puede demandar un alto tránsito, ¿no? Como puede tener un co-living, es lo que decía un poco Alicia, ¿no? El tema de materiales mucho más friendly, amigables, que nos está sucediendo igualmente en todos los ámbitos, ¿no? De la oficina, hotel, todo el mundo. Pasamos muchísimas horas en este tipo de espacios y tienen que ser para ello. Pero yo creo que hay que hacer mucho hincapié, ¿no? En el tema de la sostenibilidad, ¿no? De descarbonización, que es algo en lo que estamos trabajando a nivel empresa, como grupo, muy preocupados como ellos, por ello. Y bueno, siendo una empresa, ¿no? Del sector maderero, ¿no? Que menos, ¿no? Cómo no íbamos a estar nosotros en ello, ¿no? Tenemos que aprovechar en ese sentido nuestra materia prima y aportar materiales que con cualquier melamina y demás, que cumplan técnicamente cualquier requisito, ¿no? Pero que aporten también ventajas en ese sentido, ¿no? Y ahí trabajamos. Personalización, pues toda la que quieran permitir, ¿no? En ese sentido, tanto José, Urban Campus, nosotros ahí podemos dar, entre comillas, toda la personalización posible, ¿no? Cada vez trabajamos más en detalle los proyectos porque requieren mayor personalización, porque el cliente, el usuario, cada vez es más exigente, ¿no? Y para ello nosotros también adaptamos un poco toda nuestra producción, cada vez en lotes más pequeños, con capacidades de fabricar tableros sueltos, en cualquier caso. O sea que, por nuestra parte, bueno, seguimos trabajando, obviamente, para dar respuesta a todas estas necesidades y bueno, pero muy centrado sobre todo en el tema de sostenibilidad, ¿no? Y materiales mucho más ergonómicamente y demás muy amables, ¿no? En ese sentido. Yo creo que el gran cambio que se veía viniendo, lo que pasa es que ha coincidido que la expansión del Build to Rent y del residencial gestionado ha sido un poco a raíz de los años 2019, 2020 y ahora 2021. El gran cambio está en una mayor énfasis, ya lo habéis mencionado, en personalización, también habéis mencionado flexibilidad, que es probablemente otro de los campos más fuertes, mantenimiento, porque ya el edificio uno se preocupa por los muebles porque no ha vendido los pisos, vamos a decir, lo que está teniendo en propiedad es activo, y eso además generará un incremento en la calidad del producto del alquiler que existe en España. 96% de las propiedades de alquiler en España pertenecen a pequeños propietarios, a individuos, mientras que solo el 4% pertenece a grandes empresas. Eso genera que el producto residencial que estamos acostumbrados a ver es el que tiene uno en su casa y ha puesto en alquiler para otra persona privada, y en ese sentido muy pocas veces se ha tenido ese enfoque de estructura y de empresa de poder decir, bueno, pues pienso en cómo pongo materiales que puedan ser mucho más resistentes, que puedan ser más duraderos, que tengan un aspecto que le guste más al usuario final. Esa escalabilidad que genera el mercado del alquiler, que está entrando en el mercado en alquiler, genera un incremento en la calidad del producto. Es verdad que hay un campo que ha mencionado Luis que me parece súper interesante, que es la descarbonización, y ahí es uno de los aspectos que más se está incidiendo en el último año. O sea, es impresionante cómo ya no solo se ha incrementado la inversión en capital riesgo de medio ambiente, todo lo que está relacionado con la reducción de huella de CO2, sino que ya se ve no solo la inversión, sino que ya se ve directamente aplicado en los edificios. Y ahí los materiales tienen un papel tremendamente importante, y es donde la economía circular empezará a funcionar. O sea, realmente es donde hay todo un mundo por explorar y donde poco se ha hecho hasta ahora y que más empezaremos a ver ya simplemente en 2021, ¿no? Sí, como dice José, dentro de la Agenda 2030, ¿no? De Naciones Unidas, el objetivo es
trabajar en todo lo que es la cadena de valor en los edificios. Los edificios, el sistema industrial supone un 40% de la producción de gases invernadero y dentro de ello la producción de materias primas en la vivienda creo que es no en vivienda, en las materias primas para la construcción, simplemente ello es un 11% de todo lo que se hace. Entonces vamos a ver, la tendencia en los próximos años va a ser a reenfocar toda esta cadena de valor y cadena de producción hacia un objetivo más sostenible. Y antes se me ha olvidado hablar de cómo habíamos gestionado las materias y el COVID. Es verdad que no hemos cambiado las camas, no hemos cambiado las mesas, no hemos cambiado todo esto. Lo que ha hecho es el equipo de operaciones, ha puesto en marcha todo el sistema de limpiezas pues ad hoc para cada momento también de la pandemia, ¿no? Para cada situación se ha incrementado y se han preparado los espacios para cumplir con las medidas higiénicas. Bueno, pues si os parece, os planteo ya 2 o 3 preguntas que tenemos aquí en el chat. Tenemos 2 participantes que quieren profundizar más en 2 de los modelos que hemos mencionado. Uno de ellos nos dice si podemos hablar más del co-living para familias. Se centra en el caso de expatriados. No sé si este modelo de co-living donde hay familias está orientado a ese perfil de una persona que se muda por trabajo y trae a su familia, o también podría ser personas que son de esa ciudad. No sé si nos podéis profundizar un poquito más. Es verdad que en el último año probablemente aquellos que seguís un poco el sector inmobiliario habéis visto que ha habido un cambio en la terminología. En los edificios residenciales todo el mundo los ha empezado a llamar multifamily. No sabemos, bueno, porque es como la tendencia y la moda y ha sido como el cambio, ¿no? Nos hace gracia porque muchas veces vemos los edificios y dices no ha habido ningún cambio. Es cierto que se empieza a ver un enfoque más hacia las zonas comunes y cómo el poder generar en una comunidad de familias. Si bien es cierto, en España no hay, que yo conozca, y puedo estar totalmente equivocado, pero no hay ningún proyecto en construcción a día de hoy con ese enfoque. Entonces es verdad que es algo que se está planteando, que se está empezando a pensar, que probablemente el desarrollo del co-living para familias tendría un gran empuje si urbanísticamente se permitiera la construcción o el desarrollo de esos espacios comunes sin tener un impacto en la edificabilidad. Eso ayudaría bastante al incremento. Y luego hay que entender una cosa, y es que el co-living para familias resuelve necesidades que son muy importantes para una familia, que sería a lo mejor cómo pueden ponerse en contacto, que ya podemos hacerlo en un edificio normal, ¿no? Pero cómo pueden ponerse en contacto varios padres para que los niños vayan juntos al colegio, cómo puede haber una guardería, cómo puede haber un espacio de juegos para los niños al lado del parque que esté vigilado y que esté cuidado siempre por alguien. Esos aspectos, pues claro, antes confiábamos en los abuelos. Si uno vive fuera y no tiene a los abuelos cerca, ¿qué hace? Hay ciudades donde encontrar una guardería es una misión imposible. O sea, ahí se generan unas necesidades que se puede resolver con el producto inmobiliario. Pero es verdad que, oye, pocos atrevidos he visto todavía en ello. Nosotros estamos trabajando en algún proyecto, pero no puedo decir que oficialmente haya ningún espacio abierto nuestro, por lo menos, al respecto. Y tampoco es verdad que se vean muchos operadores que se estén enfocando todavía a ello. En Estados Unidos sí, porque el concepto de multifamily, entendido como un edificio con zonas comunes, sí que está muy desarrollado, pero es verdad que en España no hay, ¿no? Probablemente veremos transición de operadores que empiezan a extender sus servicios hacia el multifamily. Eso estoy convencidísimo. Sí, en nuestro caso son muchas familias de países del norte de Europa que nos piden, ¿no? Jóvenes parejas con hijos nos llaman y también solicitan esta necesidad, entonces yo creo que lo empezaremos a ver dentro de poco. Pues otro modelo por el que nos preguntan, del que hemos hablado, es el de co-living para seniors. Nos preguntan si sería una alternativa a las residencias de mayores o estamos hablando de otro modelo diferente. ¿Cómo lo veis, este co-living para personas ya de cierta edad? Yo creo que tradicionalmente se ha separado siempre 2 productos. Uno que es las residencias de ancianos o de senior asistido, cuando ya una persona es suficientemente mayor como que necesita una asistencia médica. Y en ese sentido nos hemos dado cuenta todos de que existen muy pocos productos de calidad, de que es
literalmente casi voy a decir una vergüenza lo que se ha hecho, lo que se ha desarrollado, no se han desarrollado suficientemente productos de calidad y que sean asequibles para todo el mundo. Y este problema nos lo ha demostrado el COVID, pero llevaba ahí años y si nadie empieza a invertir en el cambio de esos productos, no va a haber ningún cambio. Y nos tenemos que dar cuenta que es importantísimo, porque es nuestra generación de abuelos, ¿no? Y nosotros llegaremos ahí en algún momento. Yo me refería más a un producto que va justo antes. Hay gente que empieza a estar ya en los 60 años, plantea la jubilación y dice, ¿por qué me voy a quedar a vivir en París, ¿no? Donde pago una fortuna por el piso y encima vivo solo porque mis hijos cada uno vive en una punta del mundo? Bueno, pues ¿por qué no irme a Málaga? Donde tengo un aeropuerto internacional, puedo vivir, tengo una solución, tengo un apartamento que está bien, conozco gente de mi edad. O sea, ese tipo de producto es el que yo creo que se empezará también a desarrollar. Es verdad que combate contra un concepto que es el arraigo familiar que tiene cada uno a su hogar. Si uno piensa lo difícil que es hacer a sus padres irse de su casa. O sea, eso es una misión compleja y especialmente en los países latinos y del sur de Europa aún más. Entonces, poco a poco, pues ya empezará a haber un empuje porque ya sí que es verdad que hay muchas ciudades y seguro que la habéis monitorizado ya, pero habéis visto gente de 55 años, 60 que se va de Bruselas a ir a vivir a Lisboa. Por un incentivo fiscal, sí, también porque el clima en Lisboa es 1000 veces mejor que el de Londres, el de Bruselas, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, yo ese producto creo que la necesidad también está en las residencias asistidas. Sí, yo iba a añadir que en Australia y en Nueva Zelanda sí que existe ese movimiento también, o ese incentivos a las, como dice José, parejas jubiladas, no tienen por qué ser muy mayores, de moverse de la ciudad a lugares donde las viviendas o casas donde se comparte más. También es lo que decimos, ¿no? El origen del país, que es un país mucho más joven, donde todo el mundo, esas personas mayores, seguramente su familia o sus padres no hayan vivido en ese país, pues hace también esa movilidad mucho más sencilla. O sea, eso es sobre el cambio y la gestión del cambio. A las personas jóvenes nos cuesta menos, pero a las personas mayores, o sea, y aún así nos cuesta, entonces entendemos, si pensamos en nuestros padres o nuestros abuelos, pues aún es más complicado de pensar, pero yo creo que llegará, aunque tengamos que ser hasta nosotros llegar hasta allí, que no creo. Tenemos también una pregunta que nos dice, ¿creéis que co-living podría funcionar en el futuro como un modelo donde los usuarios sean los propietarios pensando en residencias a largo plazo? No sé si esto sería el modelo de cohousing. Sí, ya existe, sí, el modelo de cohousing. Bueno, existe el modelo de cohousing, ya sea con una cooperativa o una vivienda compartida, y también existen iniciativas ciudadanas que se han comprado un edificio y entre ellos, y de personas, de parejas mayores, y entre ellos se lo han reformado y han hecho su vivienda compartida con sus propias leyes, ¿no? Cada uno aquí pone un poco las bases de esta comunidad y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que surgen iniciativas nuevas a la hora que surgen comunidades nuevas. Si bien que el co-living lo que facilita es tener una tercera persona que te gestione el espacio. Eso a veces también pues facilita, ¿no? Es un poco lo que decimos, el lavaplatos me ha ahorrado problemas con mi pareja o con mis compañeros de piso. Pues un poco la gestión de una operación en un co-living te ahorra estos problemas que te pueden surgir de la convivencia, que no siempre tiene que ser así. Sí, en España hay ejemplos buenos. Entre Patios ha lanzado, creo que es de los proyectos más interesantes. Colab, creo que era en Barcelona también. Y el hecho de Colab. Y son proyectos interesantes. Es verdad que si hablas con los chicos de Entre Patios te dicen que la mayor dificultad ha sido enfrentarse a la división horizontal, porque es algo que está obligado en España. Cada edificio tiene que ser dividido horizontalmente de cara a la obtención de la licencia de prima ocupación, y lo ideal de esos modelos es que en vez de ser propietario de un piso, tú seas propietario de una participación del edificio, de forma que tú puedas ir rotando por las diferentes viviendas que existen en el edificio. Zúrich es una de las ciudades que más proyectos de ese tipo ha desarrollado y hay excelentes ejemplos al respecto. Hay una revista que hay de Space 10, por si alguien lo quiere buscar, que es Imagine 2, el segundo folleto que sacaron de Space 10.
Ahí mencionaron varios proyectos de Zurich que son muy buenos ejemplos de eso. En España, si de por sí la normativa urbanística es compleja, que ya te tienes que luchar contra ella para las cooperativas y los modelos de co-desarrollo, el combatir la división horizontal es prácticamente imposible y eso lo dificulta. Y es verdad que es un modelo que es tremendamente interesante. Nos pregunta también aquí una de las participantes sobre el tema de huertas comunitarias, modelo de gestión de residuos. No sé si en los espacios de co-living en los que estáis implicados se tratan estos temas, ¿no? Hablabais antes del tema de sostenibilidad. Entonces yo creo que este tipo de cuestiones se encajan bastante. Sí, en Urban Campus a varios niveles, sobre todo el reciclaje a nivel vivienda, ¿no? Se facilitan las diferentes basuras, pero esto es más a nivel lo que permite la Ciudad de Madrid, o sea, lo que se recoge en este momento. Y luego hay iniciativas de huerto colectivo, se han visto un poco frustradas por la nieve, pero en uno de los edificios este año, pero sí, sobre todo surge más que, pues eso, más que tener a alguien que te vaya a arreglar el huerto o el jardín de los propios usuarios, ¿no? Se lanza la idea de si se quiere crear una iniciativa de huerto o de muchas otras cosas. Hay talleres entre ellos de ayuda para networking, de fútbol, de un montón de iniciativas que surgen de la comunidad y nosotros las facilitamos, ¿no? Es un poco la idea, pero a largo plazo yo creo que vamos a ir viendo más y más. Pues ya si os parece, vamos terminando y en una última pregunta aglutino dos que nos han hecho porque nos plantean un poco cómo sería el co-living ideal. Nos preguntan número de convivientes por cada edificio, 20, 30, 100 metros cuadrados que debería tener el espacio. No sé si es posible dar una respuesta a cómo sería un co-living ideal o depende de cada caso. ¿O hay una aproximación de número de usuarios y metros? ¿Qué nos podéis decir al respecto? Alicia no vale decir el de Urban Campus, ¿eh? Como co-living ideal. Me lleva mucho trabajo y es una continua evolución que no podría decir. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Bueno, di tú si quieres y a ver si yo opino o sea, a ver si estoy de acuerdo contigo o cambio de opinión. Vale, nosotros yo creo que lo más importante que trabajamos, una es el tamaño de comunidad, pues sí que tenemos un poco un número y es, pues como decía José, no, depende de los casos hay que ir mirando, pero ni demasiado grande ni demasiado pequeña para lo que es nuestro negocio, para Urban Campus. O sea, en Urban Campus empezamos a pensar desde 20, 30 o 50, una comunidad de 20, 30, 50 personas empezamos a pensar y a mirarlo. Pero eso es para Urban Campus, o sea, hay otras comunidades mucho más pequeñas y hay otros operadores que tienen más grandes. Y en cuanto a los metros cuadrados, yo creo que lo interesante es la relación privado-compartido. O sea, más que los metros cuadrados que tiene cada persona, que obviamente de España y parte de la legalidad, por supuesto, quiero decir de la legalidad porque en otros países es muy diferente, pero yo creo que lo interesante es que la parte que tú cedes al espacio compartido sea representativa y te complemente tu vivienda privada, ¿no? Y más allá de números no me voy a mojar porque son mucho detalle ya. Y cambia. Cambia un montón. Ese es nuestro trabajo. Pues yo voy a responder. O sea, Alicia menciona el punto que es que cada operador tiene su producto. O sea, al final, el co-living ideal es el co-living que te va a traer el operador y que tú tienes que buscar el operador que más se adapte al tipo de edificio que tú tienes. O sea, no existe un co-living ideal como tal porque es muy difícil. Más o menos ya lo hemos ido un poco comentando antes y entonces sirva a lo mejor así un poco como resumen de cierre, ¿no? Hay gente que está haciendo co-living en apartamentos compartidos. Es un modelo que yo creo que hay que tener cierto cuidado porque ha habido un desarrollo muy fuerte en los últimos años con una densificación muy alta. Estamos hablando de que a veces en pisos de 120 metros se están metiendo 12 personas, o a lo mejor 10. Estamos hablando de una densificación muy fuerte y sin espacios comunes porque es un apartamento. Eso genera que están en precios de 650 euros, una cosa así al mes. Y eso genera en ciudades como Madrid y Barcelona, o sea, en centro ciudad.
Eso genera al final que ese modelo yo creo que tiene un poco, no sus días contados, pero no podemos desarrollarlo al máximo porque no es un espacio cualitativo de la vivienda, empieza a haber ciertos problemas. Y es verdad que de hecho esos mismos operadores que están centrados en apartamentos individuales, lo que llamaríamos un portfolio granular, están empezando a densificar menos. Ya he visto en los últimos proyectos, hemos estado viendo que meten menos personas por apartamento. Entonces, no deja de ser un apartamento compartido. Para mí no es co-living puro porque, salvo cuando empiezan a meter espacios comunes en otros edificios, de forma de que, bueno, pues tú vives en... Hay 3 apartamentos sueltos en una manzana y tienes luego en un local una zona común. Bueno, pues eso es interesante, ¿no? Hay gente que está desarrollando pues tipo Urban Campus, más en edificio completo, diferentes tipos de modelos, estudios individuales, clústeres, y en ese sentido pues hay el modelo Urban Campus y hay algún que otro operador en España. Y luego hay gente que está desarrollando a más gran escala y eso genera una tasa de ocupación menor porque hay una mayor rotación, que son los que comentaba antes, por ejemplo, de Collective Quarters, es gente que desarrolla proyectos de 12.000, 13.000, 15.000 metros en un único edificio generando 400 personas de ocupación. Eso son edificios que son masivos, son enormes. No os imagináis lo que es 400 personas viviendo en un edificio hasta que de repente uno está dentro y se encuentra un pasillo enorme y dices, madre. Y son proyectos que puede ser ideal, porque si tú tienes a lo mejor un hotel de ese tamaño y dices, me interesa, pues te puedes ir a por ese edificio, pero que seas consciente que no digas, bueno, pues se van a quedar aquí 14 meses. No, probablemente tengas una mayor tasa de rotación, probablemente a nivel precio tampoco puedas apretar mucho porque el espacio no es tan cualitativo. Es que luego, o sea, al final no existe un ideal porque es que depende realmente del producto, a lo que quieras ir, a lo que te permita el edificio, la arquitectura y el urbanismo de cada ciudad. A nivel permisos de administración pública, es que ahora mismo el co-living en Barcelona lo puedes hacer en residencial, en vivienda y en dotacional con la última normativa que han sacado. En Madrid, en residencial y en terciario. Depende. O sea, es que incluso hay usos que van apareciendo y que aparecerán nuevos y que es flexible. Influye más, o sea, realmente el edificio que tienes y lo que quieres ir y luego puedes ir viendo cómo encajarlo con el marco que tú tienes, ¿no? Genial, pues yo creo que hemos ya tocado un poco todos los puntos de interés en torno al co-living y llevamos ya un poquito más de una hora, así que lo dejamos aquí. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes, en concreto muchas gracias a José, a Alicia y a Luis. Y nada, simplemente recordaros que la sesión ha sido grabada, entonces os la enviaremos por email en los próximos días. Si no, también la podréis consultar en el canal de YouTube de Finsa. Recordaros que esta charla se encuadra dentro de la programación del Madrid Design Festival. Celebraremos la próxima el día 18 a las 5 de la tarde sobre impresión 3D aditiva y también tenemos planificados unos talleres Moodboard también vía online. Así que seguidnos en las redes sociales para enteraros de todas las novedades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.